Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C951. Los innumerables mundos toman forma. Capítulo 951. Los innumerables mundos toman forma. Después de escuchar la explicación de In, Li Fan observó cuidadosamente todo el proceso operativo del dispositivo con forma de reloj de arena una vez más. Un leve rastro de deleite surgió en su corazón. Bajo la presión de la caída de su nación y la amenaza de extinción, el pueblo de este imperio había desatado un potencial inimaginable. Ni siquiera Li Fan esperaba poder crear un dispositivo tan impecable. Incluso con sus actuales ojos perspicaces, era difícil encontrar algún verdadero defecto en esta construcción. Este tipo de bestia espiritual y el dispositivo de reloj de arena todavía carecen de nombres, dijo irrespetuosamente. Por favor, señor, concédeles nombres. Después de hablar, In hizo un gesto sutil con los ojos. La princesa imperial hizo una profunda reverencia y habló en voz baja. Li Fan se rió entre dientes. Aunque comprendía claramente sus intenciones, todavía estaba bastante satisfecho con su respeto. Después de un breve momento de contemplación, Li Fan tuvo su respuesta. Cuando el cielo y la tierra se abrieron por primera vez, se dividieron en Yin y Yang, dijo lentamente. Yin y Yang se fusionaron, dando origen a todas las cosas. También se dice, el Dao da a luz a uno, uno da a luz a dos, dos da a luz a tres, y tres da a luz a los innumerables seres. Esta bestia espiritual se llamará Insecto Dao 1. En cuanto a este dispositivo, Li Fan hizo una pausa por un momento y luego declaró solemnemente, se llamará Horno del Cielo y la Tierra. Las tres mujeres imperiales intercambiaron miradas, con los ojos llenos de alegría. Gracias por otorgar los nombres, señor. Dijeron al unísono. Posteriormente, Li Fan continuó investigando más detalles sobre el horno del cielo y la tierra. Forjar el horno en sí no fue particularmente difícil. Mientras los recursos fueran suficientes, producir decenas de miles de hornos en un solo día no sería un problema. Simplemente era necesario introducir una porción de insectos Daoan en un horno vacío recién forjado, infundirle nutrientes y esperar 10 días. El horno del cielo y de la tierra generaría entonces continuamente energía espiritual. El único riesgo potencial, explicó In, es que durante la autorreplicación, los insectos Daoan puedan sufrir mutaciones. La probabilidad de mutación es extremadamente baja y la dirección del cambio es impredecible. Pero en cualquier caso, tales mutaciones provocarían un mal funcionamiento del horno del cielo y de la tierra, S. Además, dado que los insectos Daoan han sido criados selectivamente hasta alcanzar una estructura extremadamente simple, cualquier variante mutada lo superaría naturalmente en adaptabilidad. Por lo tanto, la cepa original sería inevitablemente reemplazada. Para garantizar que los insectos Daoan permanezcan en su estado óptimo de producción de energía espiritual, cualquier signo de mutación dentro de un horno debe ser respondido con un exterminio inmediato y total. También se recomienda mantener múltiples copias de seguridad cultivadas de la cepa Daoan original para evitar una mutación o evento de extinción a gran escala. De hecho, no existía tal cosa como una creación perfecta en este mundo. Incluso después de cientos de generaciones de refinamiento, este defecto dentro de los insectos Daoan no pudo eliminarse por completo. Sin embargo, en comparación con los inmensos beneficios que aportaron, esos defectos eran casi insignificantes. En el peor de los casos, los hornos necesitarían ser reemplazados periódicamente. De hecho, Li Fan pensó para sí mismo, esto difícilmente puede considerarse un defecto en absoluto. Si los hornos se sellan mediante artes secretas para que los forasteros no puedan abrirlos, entonces después de un cierto periodo fallarán naturalmente. Para volver a utilizarlos hay que buscar nuevos hornos. ¿No es este el medio perfecto de control? Incluso si esto se extendiera a innumerables mundos pequeños, reduciría en gran medida el riesgo de pérdida de control. En un instante, Li Fan dedujo innumerables resultados posibles y su alegría interior se hizo más fuerte. Sin embargo, no se veía ni rastro de ello en su rostro. Reuniendo varios hornos del cielo y de la tierra en su manga,
Li Fan dirigió su mirada hacia las tres mujeres imperiales. Siguió un silencio asfixiante. Muy bien. Estoy muy satisfecho con tu actuación esta vez. Nuestra federación de todo el mundo siempre ha sido estricta en sus recompensas y castigos. Esta vez has aportado un gran mérito. ¿Cómo es posible que tales contribuciones no hayan sido recompensadas? A partir de hoy, vuestro imperio se convertirá oficialmente en miembro de la Federación de todo el mundo. Mientras hablaba, una proyección ilusoria de una estatua de piedra sin rostro apareció ante las tres mujeres. Guiándolos a completar su juramento ante la estatua, Li Fan les transmitió el arte secreto conocido como cuerpo de descenso divino. Con la protección de un dios demonio, será suficiente para manejar todo tipo de crisis que puedan surgir dentro de tu imperio. Las tres mujeres poseían un talento extraordinario. Bajo la supervisión de Li Fan, en poco tiempo, cada uno de ellos convocó con éxito a su respectivo demonio divino. Sintiendo el poderoso aura emitida por estos seres, los tres no pudieron evitar sentirse gratamente sorprendidos. Esta es solo la recompensa más básica. Cuando regrese e informe nuestros logros, la Federación emitirá más recompensas. Estos incluyen, entre otros, mejoras en su cultivo y apoyo material para su imperio. Si surge la oportunidad, incluso se le podría permitir visitar la sede de la Federación. Li Fan habló con ligereza, pintando ante ellos una visión tentadora. Además, dado que ustedes fueron quienes desarrollaron el horno del cielo y la tierra dentro de su pequeño mundo, la Federación les otorga el privilegio de implementarlo y popularizarlo primero dentro de su propio reino. Además, cuando otros mundos pequeños instalen sus propios hornos celestiales y terrestres, recibirás una parte proporcional de la distribución de recompensas correspondiente. Estas recompensas materiales se liquidarán cada 10 años y se entregarán directamente a su mundo. Aunque el porcentaje no sea grande, será más que suficiente para mejorar y fortalecer su pequeño mundo. Esta fue una fortuna completamente inesperada. Las tres mujeres imperiales estaban visiblemente muy contentas. Recuerden, nuestra federación nunca maltrata a su propio pueblo. Quien contribuya a la federación recibirá un rendimiento 100 veces mayor, 1000 veces mayor en valor. Para probar aún más sus palabras, Li Fan entregó a las tres mujeres imperiales un anillo de almacenamiento. Cuando miró el contenido del anillo y vio la gran cantidad de recursos que contenía, sus pupilas se contrajeron ligeramente. Inmediatamente se inclinó profundamente ante Li Fan en señal de gratitud. Li Fan simplemente agitó su mano con desdén, como si no fuera nada. Tu actuación esta vez superó mis expectativas. A continuación tengo otra tarea para ti. Desde dentro de su anillo de almacenamiento, Li Fan sacó una flecha patrullera del cielo cuyos grabados de formación habían sido borrados, dejando solo el núcleo vivo inactivo en su interior. A ver si puedes investigar las características de esta criatura e intentar criarla a gran escala. Si puedes lograr eso, la Federación te recompensará enormemente. Li Fan habló en un tono profundo, y tanto su expresión como su voz revelaron la importancia que le daba a este asunto. Recibió cuidadosamente la flecha de patrulla celestial, la examinó por un momento y mostró una mirada de sorpresa. Sin embargo, pronto se recompuso y dijo con firmeza, no defraudaré la confianza del mayor. Después de dar varias instrucciones adicionales, Li Fan dejó un talismán de jade para comunicarse en cualquier momento y se alejó silenciosamente del pequeño mundo del imperio. Dentro del palacio imperial, Han frunció ligeramente el ceño y miró hacia Oin. Esto me parece algo familiar, ¿no? Negó con la cabeza. De hecho, se parece un poco a esa cosa de nuestra secta de entonces. Pero aún no podemos estar seguros. Necesitamos estudiarlo más a fondo. Después de un momento de silencio, Han volvió a preguntar, ¿y qué opinas de esta federación de todos los mundos? Nos guste o no, nosotros somos el pez y ellos son el cuchillo. ¿Qué podemos hacer? Solo podemos dar un paso a la vez. Además, por lo que hemos visto hasta ahora, no parecen ser personas despiadadas ni malvadas. El Palacio Imperial volvió a quedar en silencio. Después de una breve pausa, como si recordara algo, de repente dijo, por cierto, los dioses demoníacos que nos concedió ese mayor. No los utilices a menos que sea absolutamente necesario. Tengo la sensación de que hay algo extraño en ellos.
Jon y la princesa imperial asintieron en silencio. Habiendo regresado ya al reino Xuanwang, Li Fan, a través del sentido divino de su encarnación de Dios demonio, sintió la conversación entre las tres mujeres. Li Fan dejó escapar una fría mueca de desprecio. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C952. La misión del Doctor Celestial capítulo 952. La misión del Doctor Celestial. Esos demonios y dioses divinos eran manifestaciones de la voluntad espiritual de Li Fan. En el momento en que dominó Divine Descent Body, quedaron profundamente arraigados dentro de su mar de conciencia. Cada acción, emoción y pensamiento suyo estaba bajo su completo control. ¿Cómo podrían escapar simplemente negándose a actuar? Es natural que tengan sus propios pequeños planes, dijo Li Fan con calma. Mientras yo pueda usarlos, eso es suficiente. El camino de las bestias exóticas todavía posee un potencial ilimitado. A Li Fan no le importaba la duplicidad del imperio y los demás. No importaba lo que hicieran, nunca podrían escapar de la palma de su mano. Para probar el efecto del Heaven and Earth Furnace, Li Fan regresó al reino Spirit World e inmediatamente usó un canal espacial para llegar al reino de las bestias. Colocó un horno terminado en la cima de una montaña y estableció una formación protectora a su alrededor. Luego dejó un sentido divino para observar los cambios que trajo el horno del cielo y la tierra. La formación simplemente evitó que las bestias dañaran el horno y no afectó la difusión de la energía espiritual. Poco a poco, la densa energía espiritual que rodeaba el extraño dispositivo en la cima de la montaña atrajo la atención de las bestias cercanas. Aunque la mayoría de ellos eran criaturas de bajo nivel que aún no habían desarrollado inteligencia espiritual, su sensibilidad natural a la energía espiritual hizo que pulularan hacia el horno del cielo y la tierra, tratando codiciosamente de absorber su aura pura. Sin embargo, sin métodos de cultivo, no podían atraer activamente energía espiritual a sus cuerpos. La mayor parte de la energía todavía se dispersa en el entorno. Después de 10 días, la pequeña montaña, que antes no tenía nada de especial, de repente se llenó de vitalidad. A este ritmo, Li Fan calculó que para transformar un mundo pequeño y sin espíritu en uno que cumpla con los requisitos mínimos para el cultivo se necesitarían alrededor de 100 hornos celestiales y terrestres que funcionaran continuamente, durante 100 años. Si hubiera 10.000 hornos, se podría hacer en un solo año. Después de obtener estos datos aproximados, Li Fan convocó inmediatamente al clan Treefolk. Con el avance continuo del reino Spirit World y la retroalimentación del cultivo de Linling, la fuerza de la matriarca Treefolk también había aumentado rápidamente. Ahora había llegado a la última etapa de transformación del alma, a solo un paso de la integración Dao. Dentro del clan Treefolk, los cultivadores a nivel de alma naciente también aparecían uno tras otro. El poder general de todo el clan había experimentado un salto cualitativo en comparación con cuando Li Fan tomó por primera vez el control del reino Spirit World. Por lo tanto, los Treefolk veneraban profundamente a Li Fan. La líder femenina del clan se arrodilló ante Li Fan, inclinando la cabeza respetuosamente. Saludos, venerado. Li Fan colocó un horno de cielo y tierra delante de ella y le explicó en detalle el método de su forja. A partir de hoy, reúne la fuerza de todo tu clan y refina este objeto, ordenó. Dentro de 3 años, quiero que todos los pequeños mundos conectados al reino Spirit World sean adecuados para el cultivo. La matriarca aceptó inmediatamente la orden y partió. No mucho después, mientras observaba a los Treefolk trabajando afanosamente, Li Fan asintió levemente. Los incansables Treefolk eran de hecho los seres perfectos para tal trabajo. Además, a medida que el progreso de Formation Refinement continuó mejorando, todo el reino Spirit World estaba ahora bajo el control absoluto de Li Fan. Con un solo pensamiento podía decidir la vida y la muerte, no había riesgo de que nada se saliera de control. Unos días más tarde, el inactivo Tianyan notó la actividad Treefolk, y se ofreció como voluntario para hacerse cargo de la tarea. Encontró que el acto de refinar los hornos del cielo y la tierra y luego colocarlos en los diversos mundos pequeños era muy parecido a plantar bosques, y lo encontró inmensamente entretenido. Con la ayuda de Tianyan, Li Fan ya no tenía nada de qué preocuparse. Después de deducir el disco de disociación final, que fue diseñado específicamente para proteger y conectar todos los hornos celestiales y terrestres,
Li Fan pasó la formación correspondiente a Tianyan y simplemente actuó como supervisor sin intervención a partir de entonces. En aquellos años, Tianyan ya había podido refinar su cuerpo de títere utilizando la formación regreso al origen de Arfire, y su talento en las artes de la formación ya era notable. Durante este periodo, a medida que su conciencia se hacía cada vez más clara, bajo la guía personal de Li Fan, Tianyan rápidamente dominó esta formación por completo. Li Fan luego le pidió a Tianyan que nombrara la formación. Con una sonrisa simple y honesta, Tianyan reflexionó durante 7 días y 7 noches antes de finalmente encontrar un nombre apropiado: formación de innumerables espíritus del cielo y la tierra. La formación de miríadas de espíritus del cielo y la tierra podría utilizar todos los hornos del cielo y la tierra desplegados como nodos, formando una red de poder espiritual que se extendiera a través de pequeños mundos enteros. Una vez que la formación tomaba forma, incluso si uno de los nodos estaba dañado, la red podía compensar automáticamente la energía espiritual faltante a través de la interconexión, evitando cualquier reducción en la densidad general de energía espiritual. Además de dispersar la energía espiritual, esta red también poseía funciones como vigilancia, ataque y defensa. En la visión de Li Fan, la forma final de la formación de espíritus miríadas del cielo y la tierra superaría incluso a la red misteriosa, convirtiéndose en una creación definitiva capaz de autogenerarse y evolucionar dentro del propio mundo del cultivo. De hecho, incluso ahora, aunque la escala es pequeña, su esencia ya está bastante cerca. Sin embargo, lo que todavía necesita es un núcleo de derivación y coordinación, algo así como el espejo Tianxuan. Solo el espejo Tianxuan podría soportar la escala prevista de la formación de miríadas de espíritus del cielo y la tierra. Ni siquiera mi disco de disociación final sería suficiente. Los pensamientos de Li Fan surgieron sin cesar, incapaz de calmarse durante mucho tiempo. De repente, una inexplicable sensación de inquietud interrumpió su línea de pensamiento. La expresión de Li Fan cambió ligeramente, con un destello de su figura, abandonó instantáneamente el reino Spirit World. No mucho después de su llegada al reino Xuanwang, la voz del Doctor Celestial resonó en su mente. Finalmente te encontré. Sentí que el sello del Palacio Celestial de Cloudwater se había aflojado. Para evitar que los forasteros interfieran, vaya allí y refuerce el sello. Tan pronto como el Doctor Celestial terminó de hablar, una técnica de restricción llamada mundo oculto, vacío oculto, apareció en la mente de Li Fan. El Doctor Celestial parecía tener prisa. Antes de que Li Fan pudiera responder, su voz se desvaneció nuevamente. Inexpresivo en la superficie pero de gran corazón por dentro, murmuró Li Fan para sí mismo. Anclado en el año 11, se inaugurará el Palacio Celestial de Cloudwater. Casi me olvido de eso. ¿Pero qué significa esta tarea del Doctor Celestial? ¿Una prueba o algo más? Que el Doctor Celestial pudiera localizarlo directamente y contactarlo no sorprendió a Li Fan. Después de todo, se habían conocido cara a cara en este mundo, y Li Fan incluso había aceptado el registro de reparación del cielo impartido por él. Tal fue el precio de interactuar directamente con el Doctor Celestial. Aún así, esta falta de seguridad dejó a Li Fan algo disgustado. Después de un breve momento de reflexión, Li Fan ahuecó sus manos hacia el cielo y luego voló hacia el mar de Kunyun. Al llegar al centro del mar de Kunyun, donde residía el Palacio Celestial de Cloudwater, Li Fan observó la escena. Aunque el Palacio Celestial de Cloudwater aún no se había manifestado oficialmente, ya estaban apareciendo débiles anomalías en el cielo, atrayendo a cultivadores que pasaban y se detenían a observar. Usando la restricción impartida por el Doctor Celestial, Li Fan entró silenciosamente al reino interior. Preparado para enfrentar el juicio ilusorio del hermano mayor Intang, se sorprendió al encontrarse directamente frente a la puerta principal del Palacio Celestial de Cloudwater, sin entrar en ninguna ilusión. No muy lejos de allí, la estatua de piedra de Intang permanecía en silencio, inalterada a través de los siglos. Todo el Palacio Celestial de Cloudwater estaba envuelto en silencio, como si cada extrañeza que acechaba en su interior hubiera caído en el sueño. Fue la primera vez que Li Fan presenció el Palacio Celestial de Cloudwater en su estado sellado. En comparación con su apariencia anterior, esta vez no se diferenciaba de una secta ordinaria donde los cultivadores simplemente descansaban. No había el más mínimo rastro de la inquietante destrucción y abominación que una vez lo invadió. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C953.
Asuntos pasados de Claude Bater capítulo 953. Asuntos pasados de Claude Bater. Las sensaciones conflictivas hicieron que Li Fan frunciera ligeramente el ceño. ¿Solo se amotinarán colectivamente cuando aparezcan dentro del reino Xuanhuang? Mientras reflexionaba, Li Fan pasó junto a la estatua de piedra de Yin Tang y se adentró más profundamente en el palacio celestial de Claude Bater. El área hacia la que se dirigía era una a la que nunca había entrado antes, la residencia del maestro del Palacio Celestial de Claude Bater. Ahí fue donde una vez residió Anai. Con la visión actual de Li Fan, recordando los conflictos pasados que había presenciado dentro del Palacio Celestial de Claude Bater, Anai en su apogeo estaba, como mucho, en la etapa cumbre de la integración Dao. Nunca había alcanzado la longevidad. Además, ya había perecido hacía mucho tiempo, sobreviviendo solo en una forma extraña y antinatural. Por lo tanto, Li Fan no estaba particularmente preocupado por encontrar algún peligro en este viaje. Lo que más le importaba era si el Doctor Celestial podría estar observando cada uno de sus movimientos desde algún rincón invisible. Pronto, Li Fan llegó a la sección más trasera del Palacio Celestial de Claude Bater. Una enorme barrera protectora azul envolvía toda la zona. La restricción que selló el Palacio Celestial de Claude Bater comenzó aquí y se extendió por todo el complejo. Después de observar en silencio por un momento, Li Fan notó que desde la barrera azul emanaban ocasionalmente ondas de choque invisibles. Fueron precisamente estas ondas las que provocaron que la restricción se debilitara gradualmente. Esto es. La expresión de Li Fan mostró un rastro de sorpresa. Después de haber estudiado a fondo el registro de la reparación del cielo, rápidamente reconoció que incluso en su profundo sueño, las emociones de Anai habían sufrido una tremenda perturbación. Esto provocó un desbordamiento de energía incontrolable, liberando ondas de choque hacia afuera. Se parecía estrictamente al sonambulismo de un mortal, un tipo de dolencia espiritual incluso entre los cultivadores. ¿Podría ser que el Doctor Celestial me haya guiado hasta aquí para aliviar el sufrimiento de Anai? No, eso parece poco probable. Quizás sea solo un simple recado, para reforzar la formación de sellado. Debe haber un significado más profundo detrás de esto. Después de un momento de contemplación, Li Fan tomó una decisión. Separó una hebra extremadamente fina de sentido divino, casi completamente en blanco, y la pasó a través de la barrera azul hacia la esfera interior. En el interior, una perla azul y blanca flotaba en el aire. Se parecía a la perla Kangai pero era claramente diferente. La esfera giraba rápidamente y, dentro de la superficie azul y blanca, una fina raya de negrura se entrelazaba, deslumbrando dolorosamente a la vista. Como una pesadilla, la negrura se aferraba a la perla, imposible de disipar. Entonces, el verdadero cuerpo de Anai ya ha desaparecido, dejando solo esta cuenta. Después de buscar en la zona y no encontrar otras presencias, Li Fan suspiró suavemente. Parece que este rastro de negrura es la fuente del tormento de Anai. Después de algunas dudas, Li Fan finalmente permitió que su hilo de sentido divino entrara en él. Un momento después, su visión se volvió borrosa, sintió que el mundo giraba violentamente. Era como si hubiera entrado en un reino inmortal caído y se hubiera unido a un cuerpo completamente nuevo. Sin embargo, no podía controlarlo, solo podía observar y experimentar pasivamente lo que estaba experimentando este cuerpo. El Venerable Doctor Celestial se ha ido hace mucho tiempo. Me pregunto si este plan realmente tendrá éxito. Anai se sentó erguido en el gran salón de la secta. A sus pies, una tortuga serpiente Tidy del tamaño de una tortuga común hablaba con tristeza. El Venerable Doctor Celestial dijo antes de su partida que había al menos un 90% de posibilidades de éxito. Deberíamos tener un poco de fe en él. Raes. A diferencia del rostro fruncido de Tidy, Anai parecía relajado, sonriendo mientras lo consolaba. Tidy sacudió ligeramente la cabeza, retrayendo las cabezas de tortuga y serpiente dentro de su caparazón. ¿Puedo vivir otros 100.000 años? ¿Qué hay que temer? Si las cosas realmente salen mal, simplemente buscaré un estanque y dormiré un rato. Todos los desastres eventualmente pasarán, ¿qué podría hacerme daño? Aún así, según ese mocoso Intang, algunas otras sectas ya no pueden quedarse quietas. Incluso han empezado a difundir conversaciones en secreto, diciendo que quizás sería mejor rendirse. Anai resopló fríamente.
para hablar de derrota antes de la batalla. Estos cobardes naturalmente serán tratados por el propio venerable Tianhui. Taidi dio una sonrisa amarga. No es que perdiéramos antes de que comenzara la batalla. Es solo que después de luchar tanto tiempo, todos ya están exhaustos, como lámparas que se quedan sin aceite. Esta decisión es simplemente un último recurso. Honestamente, no puedo culparlos, continuó. Si esta guerra se prolonga más, no quedará esperanza para nadie. De repente, Anai rugió de ira e interrumpió a Taidi. Basta. ¿Tú también piensas así? ¿Crees que nuestros enemigos están en mejor situación que nosotros? En este punto, lo importante es quién puede resistir hasta el final. Si nos rendimos ahora, ¿qué significado tendrían los sacrificios de todos nuestros camaradas caídos? Taidi suspiró suavemente y se quedó en silencio. Dentro del gran salón, el aire estaba tan quieto como la muerte. Después de un largo silencio, quizás para aliviar la tensión entre ellos, Taidi volvió a hablar. Hablando del venerable Tianhui, parece que no lo he visto desde hace bastante tiempo. En ese momento, un grito repentino vino desde afuera. Venerable. No. Corre, el venerable se ha vuelto loco. Los gritos eran abruptos y escalofriantes. Tanto Anai como Taidi palidecieron instantáneamente. Sin decir palabra, se convirtieron en dos rayos de luz azul y negra, corriendo hacia la fuente de los gritos. En el aire, presenciaron un espectáculo que nunca olvidarían. Su venerable Tianhui estaba allí con los ojos cerrados, empuñando la espada de calamidad celestial, masacrando sin piedad a los discípulos del palacio celestial de Cloud Bater. Con el cultivo del venerable, ningún discípulo tuvo ninguna oportunidad. Las luces negras de las espadas brillaron en el cielo, cosechando vidas sin piedad. Los ojos de Anai ardían de furia mientras rugía, para. Una enorme palma azul descendió del cielo, golpeando hacia el venerable. Sin embargo, el venerable Tianhui ni siquiera lo miró. La espada de calamidad celestial liberó una sola luz de espada que destrozó la palma azul con facilidad. La luz de la espada no se debilitó, continuó su camino mortal directamente hacia Anai. ¡Cuidado! Taidi se transformó, revelando su verdadera forma, y con su caparazón increíblemente duro, bloqueó la luz negra de la espada. ¡Boom! En medio del tremendo impacto, Taidi escupió un bocado de sangre. Anai finalmente recuperó algo de claridad. Lo mantienes a raya. Cubriré el retiro de discípulos. Hilos de luz azules salieron disparados desde Anai y se extendieron por el palacio celestial de Cloud Bater, intentando salvar a los discípulos que huían en pánico. Sin embargo, en ese mismo momento, la espada de la calamidad celestial estalló con innumerables rayos negros de luz. Esas luces se dispararon más rápido que los hilos de rescate de Anai, interceptándolos por completo. El resplandor negro atravesó cada hilo azul y los arrastró de regreso hacia Anai. Antes de que Anai pudiera reaccionar, esos rayos oscuros se solidificaron como innumerables agujas negras, atrapándolo en el aire. No eres el venerable Tianhui. Aunque sus extremidades estaban inmovilizadas, Anai todavía podía hablar. Su rostro se retorció de horror. ¿Quién eres tú?, gritó enojado y desesperado. El que le precedió ignoró sus palabras. Con los ojos aún cerrados, el venerable Tianhui comandó la espada de calamidad celestial, continuando cosechando las vidas de cada último discípulo del palacio celestial de Cloud Bater. Como maestro de secta, Anai no pudo hacer nada más que observar impotente cómo sus discípulos eran masacrados uno por uno. No. Cuando no quedó vida en el palacio celestial de Cloud Bater excepto para ellos dos, ni siquiera las maldiciones salieron de la boca de Anai. Todo su cuerpo tembló y lágrimas de sangre brotaron de sus ojos. ¿Tú, quién eres, tú? Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C954. El verdadero y falso Doctor Celestial capítulo 954. El verdadero y falso Doctor Celestial. Los ojos de Anai se quedaron en blanco mientras murmuraba en voz baja. Después de una breve pausa, como si lo hubiera descubierto, su cuerpo tembló violentamente. El Doctor Celestial, eres el Doctor Celestial. Ante esas palabras, la figura que atormentaba a los discípulos del palacio celestial de Cloud Bater se detuvo ligeramente. Entonces,
Una extraña sonrisa se dibujó en su rostro. El doctor celestial. Jejeje, correcto. Yo soy el Doctor Celestial. En el momento en que se pronunciaron esas palabras, el mundo a los ojos de Anai cambió por completo. El que había aparecido como el venerable Tianjue se transformó instantáneamente en el rostro familiar del Doctor Celestial, su expresión serena, su comportamiento santo y benévolo, pero sus acciones fueron indescriptiblemente horrorosas. Las luces negras de la espada que ataban el cuerpo de Anai se convirtieron en innumerables finas agujas negras. Así que realmente eres tú. ¿Por qué, Doctor Celestial? Creyendo que finalmente había descubierto la verdad, Anai rugió con furia que sacudió los cielos. ¿Por qué? ¿Por qué? Exigió una respuesta una y otra vez. Pero el Doctor Celestial lo ignoró por completo. Su expresión se mantuvo tranquila de principio a fin. Solo las pupilas nubladas de sus ojos contenían un leve destello de aprecio como si admirara una obra maestra, mientras miraba a los discípulos resucitados del Palacio Celestial de Cloud Bater. Los discípulos recién renacidos miraron confundidos sus cuerpos ligeramente transparentes y luego miraron a su alrededor desconcertados. Poco a poco se dieron cuenta de lo que había sucedido. Y cuando oyeron el rugido furioso de Anai, finalmente entendieron quién era responsable de su destino. Doctor Celestial. Doctor Celestial. Uno tras otro, sus gritos iracundos llenaron el Palacio Celestial de Cloud Bater, resonando como un coro de venganza. El sonido fue suficiente para enfriar el alma. Sin embargo, el Doctor Celestial lo escuchó como si fuera una sinfonía divina, con su rostro mostrando una intoxicación casi estática. Esta visión llevó a la gente del Palacio Celestial de Cloud Bater al borde de la locura. Anhelaban destrozarlo y devorar su carne. Pero ellos permanecieron atrapados bajo su control, capaces solo de gritar impotentes, incapaces de resistir en lo más mínimo. Después de lo que pareció una eternidad, el Doctor Celestial finalmente pareció satisfecho con lo que había escuchado. Su expresión cambió de repente. Mientras su frío resoplido resonaba, la oscuridad interminable se tragó a todos dentro del Palacio Celestial de Cloud Bater. La escena terminó abruptamente. Cuando la luz regresó nuevamente, fue al momento anterior, dentro del gran salón, cuando Anai estaba hablando con Taigi. Parece que este recuerdo de pesadilla es la fuente misma del tormento de Anai. Lei Fan pensó para sí mismo. Repitió el recuerdo varias veces más desde la perspectiva de Anai. Después de confirmar que no había nada inusual, la corriente de sentido divino de Lei Fan intentó irse. Sin embargo, para su sorpresa, no pudo encontrar una salida. La escena que tenía ante él había comenzado a repetirse sin cesar, volviéndose casi indistinguible del espacio-tiempo real. Si uno pudiera despertar de una ilusión o de un recuerdo, ¿cómo podría escapar de algo que ya se había vuelto real? Se cortaron todas las conexiones con el mundo exterior. Lei Fan intentó innumerables métodos para irse, pero todos fracasaron. Aún así, Lei Fan mantuvo la calma. Después de todo, solo una pizca de su sentido divino había entrado en este lugar. Para su verdadero cuerpo, la pérdida de tal fragmento sanaría en menos de una respiración. Por la razón, dado que escapar era imposible y no había daño a su verdadero yo, esta tontería podría simplemente autodestruirse y acabar con todo. Sin embargo, impulsado por la voluntad instintiva de sobrevivir, el fragmento divino de Lei Fan decidió intentarlo una vez más. Quizás todavía había una manera de romper este ciclo. Incluso como forastero, no puedo escapar de esta eterna pesadilla. Entonces, ¿cómo podría su verdadero anfitrión, Anai, esperar hacerlo? Pero la causa de todo esto merece una reflexión cuidadosa, es que el propio trauma de Anai es demasiado profundo para que pueda liberarse, o tal vez. Aunque sorprendido, Lei Fan no entró en pánico. Continuó experimentando la pesadilla a través de los ojos de Anai. Una vez más, soportó la escena infernal. Cuando sonó el frío resoplido del Doctor Celestial y descendió la oscuridad, Lei Fan centró toda su atención en el vacío que tenía por delante. La oscuridad duró solo unas pocas respiraciones. A primera vista, parecía no ser más que la ausencia de memoria, un simple espacio en blanco. Pero Lei Fan percibió profundamente que esta oscuridad tenía dos capas distintas. La primera parte fue cuando la percepción que Anai tenía del mundo exterior fue sellada a la fuerza.
El segundo vino después, ese fue el interludio del ciclo de la pesadilla. Ambos parecían una negrura absoluta y sin vida, por lo que para los enloquecidos Anai eran indistinguibles. Solo Li Fan, como forastero, pudo percibir débilmente la sutil diferencia. Si no hubiera estado acostumbrado durante mucho tiempo a las tragedias del mundo, con un corazón como de piedra sólida, impasible incluso ante los horribles destinos de los que estaban en el palacio celestial de Cloud Bater, tal vez nunca habría notado esa diferencia. Ahora que había encontrado un punto de entrada, el ceseo divino de Li Fan continuó esperando dentro del ciclo de la pesadilla, intentando atravesar la oscuridad y vislumbrar lo que había más allá. Parece que el llamado Dr. Celestial no se detuvo porque se aburrió. Ese cambio sutil en su expresión. Alguien llegó. Li Fan se dio cuenta de esto de repente. Con paciencia, soportó el bucle cientos de veces. A partir de tenues destellos y sombras capturadas en cada ciclo, pieza por pieza, como si estuviera armando un rompecabezas, Li Fan finalmente reconstruyó lo que había sucedido en ese único instante oscurecido por la oscuridad. Después de que el Doctor Celestial sometió a todos en el Palacio Celestial de Cloud Bater, una figura descendió rápidamente del cielo distante. Los ojos del Doctor Celestial mostraban burla. Su forma se desvaneció y desapareció. Y el recién llegado, también estuvo en la aparición del Doctor Celestial. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C955. El vagabundo de la ley celestial capítulo 955. El vagabundo de la ley celestial. Delante y detrás de él estaban dos doctores celestiales. Sus apariencias y auras no eran diferentes de lo que Li Fan había visto en esta vida. Sin embargo, quien anteriormente había causado la masacre sin límites en el Palacio Celestial de Cloud Bater mostró una expresión de absoluta indiferencia durante todo el proceso. En lo profundo de sus ojos había incluso un rastro de disfrute. Su depravación era tan extrema que incluso Li Fan se sentía avergonzado en comparación. Sin embargo, el Doctor Celestial que apareció después no pudo ocultar la rabia y el dolor en sus ojos. El débil temblor de su cuerpo también reflejaba claramente su agitación. El Doctor Celestial abrió ligeramente la boca, como si quisiera decir algo. Pero la escena reconstruida terminó allí. Li Fan cayó en pensamientos profundos. ¿Alguien se disfrazó del Doctor Celestial y masacró a todos en el Palacio Celestial de Cloud Bater? ¿El verdadero Doctor Celestial llegó demasiado tarde y no pudo hacer nada para revertirlo? Recordó lo que el Doctor Celestial les había dicho antes a Tianyu y Tianjue: lo que uno ve no es necesariamente la verdad. También recordó el acto del Doctor Celestial de curar a Tianjue y sellar el Palacio Celestial de Cloud Bater. De esto, Li Fan sacó una conclusión. Pero si se tratara simplemente de un simple caso de encuadre y engaño, eso podría haberse explicado. ¿Por qué nunca se aclaró el malentendido? ¿Por qué solo se profundizó a lo largo de miles de años de tormento para la gente del Palacio Celestial de Cloud Bater? Li Fan no pudo entenderlo. Quizás la respuesta a esa pregunta esté en Anai. Después de un momento de contemplación, Li Fan tomó su decisión. Cuando el impostor Dr. Celestial cubrió una vez más los sentidos de Anai con oscuridad dentro del ciclo de pesadilla, Li Fan, como un rayo de luz, iluminó débilmente la oscuridad. Al mismo tiempo, reprodujo repetidamente las imágenes reconstruidas, intentando despertar la conciencia dormida de Anai. Despierta, despierta. El asesino no era el Doctor Celestial. Era otra persona, alguien se hizo pasar por él para sembrar discordia. Las ondas del sentido divino resonaron sin cesar en la oscuridad. Poco a poco, como el ascenso de una gran marea, el espacio circundante comenzó a temblar y distorsionarse. Silencio, silencio. No intentes engañarme. Los venerables actúan en nombre del cielo mismo, ¿cómo podría alguien hacerse pasar por ellos? Su apariencia y aura pueden ser falsificadas, pero la autoridad divina que tienen sobre las leyes del cielo no puede ser falsificada. Las persistentes palabras de Li Fan solo parecieron provocar la furia de Anai. Una enorme cara azul emergió dentro del espacio esférico que lo rodeaba. Anai miró fijamente a Li Fan, el hombre bien intencionado que intentaba despertarlo, como si mirara a su mayor enemigo, con los ojos llenos de odio venenoso. Maldito seas, tratando de envenenar mi mente. Incluso si no fuera el Doctor Celestial, debe haber sido uno de los otros venerables.
Todos merecen la muerte. ¿Y tú también? Un rugido atronador resonó mientras corrientes de luz negra surgían del ilusorio rostro azul de Anai. Luego, decenas de miles de gigantescas palmas azules atacaron a la vez, aplastando el sentido divino de Lifan atrapado entre ellas. HMPH. En el verdadero palacio celestial de Cloudwater, Lifan, cuya proyección del sentido divino acababa de ser cortada, dejó escapar un gemido apagado. Sin embargo, una herida tan pequeña fue reparada rápidamente bajo la circulación natural del método de lleno y vacío ilimitado. Autoridad del reino de la ley celestial, en poder del venerable celestial. Lifan entrecerró los ojos y recordó lo que Anai había dicho anteriormente en su furia. No es de extrañar que Anai y los demás, locos por sus recuerdos torturados, siempre hayan creído que no confundieron al asesino. Entonces, aparte de la apariencia, lo que realmente representa su identidad es la autoridad del Dao celestial. Tianjue debería ser el Dao de la matanza. Tianyu debería ser el Dao de la enseñanza y la iluminación. Tianyi, obviamente, es el Dao de la curación. Lifan no pudo evitar recordar la primera vez que conoció a Tianyu. El buey verde tiró del carruaje. Los dos guardianes, el monstruo silencioso y el espíritu caótico, vigilaban la puerta. Tianyu, como un venerable maestro, instruyó a cada cultivador que entraba a la cabaña en las artes del aprendizaje. Esa era su verdadera naturaleza, una que ni siquiera la posterior transformación de Tianyu en algo extraño había alterado. La ley celestial es solemne, debe ser reverenciada y seguida. He alcanzado la ley y ahora la he difundido entre todos los seres. La ley celestial no puede ser desafiada. Lifan recordó el débil sonido de recitación que una vez había escuchado afuera de esa cabaña. Parece que el reino de la ley celestial es el nombre del pequeño mundo donde alguna vez residieron el Doctor Celestial y los demás. A diferencia del reino Xuanhuang, donde todos buscan derrocar al cielo, en el reino de la ley celestial, el estatus del Dao celestial parece supremo. Tianjue, Tianyu, Tianyi, no son simplemente poderosos cultivadores inmortales de la longevidad, sino más bien representantes del propio Dao celestial. En el reino Xuanhuang, los cultivadores robaron el poder de la vida eterna de la fruta Ruomu. Pero en el reino de la ley celestial, tal vez porque el Ruomu no existe, el único camino hacia la inmortalidad es convertirse en quien tenga autoridad sobre el Dao celestial. A medida que las pistas dispersas se conectaban, Lifan comenzó a comprender la verdad. Pieza a pieza, el pasado oculto del Doctor Celestial fue revelado gradualmente. También recordó el mango de la espada que Sangaobo y Wang Qingfeng habían usado para comprender el Dao. Después de la muerte de Sangaobo, durante la caída del Dao celestial Xuanhuang, el mensaje revelado en el firmamento en colapso decía que su fundación Dao se había formado a través de la intención de la espada de calamidad celestial. Sin embargo, cuando la gente del Palacio Celestial de Cloudwater se encontró con Tianjue, todos se refirieron a la espada que empuñaba como matanza celestial. Lifan había sospechado durante mucho tiempo que podría tratarse de la misma espada, transformada de manera diferente en otro mundo. Ahora su suposición fue confirmada. La matanza celestial, como Tianjue y Tianyu, es probablemente otra forma de autoridad celestial. Tianjue poseía dos formas de autoridad. Quizás por eso pudo preservar su vida y evitar convertirse en una aberración, aunque eso lo dejó completamente loco. Solo el Dr. Celestial, que estaba ausente por alguna razón desconocida, escapó del desastre. Cuando regresó ya era demasiado tarde. El reino de la ley celestial se había convertido hacía mucho tiempo en una tierra muerta. Aunque se habían resuelto varios misterios, las incógnitas no habían disminuido. Escondida entre la niebla, la verdad solo parecía más esquiva. ¿Quién fue exactamente la persona disfrazada de Dr. Celestial que cometió la masacre? Según las palabras de Anai, no se trataba simplemente de alguien que cambiaba de rostro. Él realmente se había apoderado de la autoridad celestial del reino de la ley celestial, razón por la cual la gente del Palacio Celestial de Cloudwater lo consideraba un venerable. Incluso podría cambiar libremente entre las formas del Doctor Celestial y Tianjue. La fuerza de tal ser estaba más allá de la imaginación. Lo que desconcertó aún más a Lifan fue por qué alguien de tanto poder guardaba tanto rencor contra el reino de la ley celestial. No solo había masacrado a toda la secta, sino que también se había asegurado de que después de su destrucción,
el reino mismo cayera en ciclos interminables de matanza mutua. Afuera de la vivienda de Anay, Li Fan frunció el ceño profundamente. ¿Entonces el Doctor Celestial me envió aquí para guiarme hacia la verdad de lo que sucedió en ese entonces? El oscuro resentimiento aferrado a Anay se ha acumulado durante miles de años. Con mi nivel actual de habilidad médica, es posible que no pueda purificarlo. Sin embargo, puedo decir que ya ha sido limpiado más de una vez. Claramente, a lo largo de los años, el Doctor Celestial no ha abandonado a la gente del Palacio Celestial de Cloud Bater. Aunque ya se hayan convertido en aberraciones. Como dice el refrán, juzgue por acciones, no por intenciones. Debido a esto, el sentido de cautela de Li Fan hacia el Doctor Celestial disminuyó ligeramente. Pues bien, como ya estoy aquí, más vale que eche una mano. También servirá como respuesta al Doctor Celestial. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C956. Li Fan alivia la preocupación de Anay. Capítulo 956. Li Fan alivia la preocupación de Anay. Como resultado, la frecuencia y la fuerza de las ondas de choque que Anay liberó hacia afuera siguieron aumentando. Parece que realmente es porque lleva mucho tiempo atormentado por pesadillas y por su sed de venganza que sus emociones son tan inestables. Como un médico compasivo que atiende a los enfermos, Li Fan comenzó a pensar en cómo tratar la condición de Anay. La medicina comparte principios similares en todas las escuelas. Desde la antigüedad hasta la actualidad, ha habido muchas personas como Anay que no pueden liberarse del odio pasado. Li Fan no tardó mucho en encontrar una contramedida. Cuando hubo una breve pausa en las ondas de choque que estallaron, la hebra de espíritu de Li Fan se precipitó una vez más hacia la tormenta negra en la superficie de la esfera. Las escenas de pesadilla continuaron repitiéndose. Sin embargo, tal vez porque las emociones de Anay eran extremadamente inestables, las escenas que Li Fan presenció desde una perspectiva en primera persona estaban todas superpuestas con un filtro negro-amarillo. También temblaban constantemente. Eso hizo que las ya aterradoras escenas de matanza parecieran aún más inquietantes y aterradoras. Li Fan se escondió en silencio y esperó a que se desarrollara la trama. Pronto llegó al momento en que Anay discernió la verdadera identidad del asesino. El cuerpo de Anay tembló levemente y una mirada incrédula apareció en su rostro. ¿Dr. Celestial? ¿Eres el Dr. Celestial? El asesino cooperó muy bien y sonrió extrañamente. J.E., así es. Soy el Doctor Celestial. Al escuchar esa respuesta, las venas se abultaron sobre el cuerpo de Anay y sus ojos se abrieron de furia. Justo cuando la ira en su mente estaba a punto de consumirlo, de repente una voz escalofriante sonó en su corazón. Estaba vacilante pero, como una lluvia torrencial, apagó instantáneamente la ira ilimitada de Anay. No te dejes engañar por la otra parte. Mira de nuevo, con atención. ¿Quién es él realmente? Esta persona es completamente desalmada y extremadamente cruel. Un malhechor así no admitiría tan fácilmente su verdadera identidad. Sé lúcido. El deber de venganza recae enteramente sobre ti. No debe haber el más mínimo error. Mientras continuaban los susurros, Anay no pudo evitar temblar. No está mal, no está mal. ¿Cómo pudo admitirlo en mi primera pregunta? Debe haber algo extraño aquí. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres realmente? Anay murmuró y volvió a mirar al asesino que tenía delante. Lo que le sorprendió mucho fue que, debido a sus sospechas, el rostro y el aura del oponente cambiaron una vez más. Ya no aparecía como el Dr. Celestial. En cambio, se había convertido en el severo y severo venerable Tianyu. No, ¿cómo pudo el venerable Tianyu hacer tal cosa? Anay meneó la cabeza salvajemente, como si intentara sacar ese horrible pensamiento de su mente. A medida que sus dudas se multiplicaban, la apariencia del asesino seguía cambiando. ¿Venerable Tianyu? ¿Venerable Tianjue? Doctor Celestial. La única constante era que el asesino llevaba el aura autoritaria del reino de la ley celestial. El enemigo estaba a su alcance, pero no tenía poder para vengarse. Esto ya era extremadamente trágico. Aún más trágico fue que ni siquiera conocía la verdadera identidad de su enemigo. No pudo encontrar un objetivo concreto para su venganza.
La escena circundante temblaba cada vez más violentamente y dentro del filtro negro y amarillo comenzaron a aparecer innumerables grietas. Por fin, Anai ya no pudo soportar el tormento. Toda la escena se hizo añicos con un fuerte estruendo. El estallido de energía abrumadora enterró todo dentro de esta pesadilla. Funcionó. Ese fue el último pensamiento sobre la voluta de conciencia restante de Li Fan antes de que desapareciera. Fuera de la vivienda de Anai, más allá de la esfera de luz azul. Cuando el espíritu de Anai colapsó temporalmente, las ondas de choque que ocasionalmente estallaban hacia afuera, destruyendo las restricciones de sellado, finalmente se detuvieron. RAS. Odio profundo, ahora convertido en confusión sin saber quién es realmente el enemigo. Parece que Anai debería calmarse por un tiempo. Sin embargo, a medida que pase el tiempo, imagino que una vez más encontrará un nuevo objetivo de venganza. Lo más probable es que siga siendo el Doctor Celestial. A lo largo de varios miles de años, el Doctor Celestial claramente había tratado a Anai más de una vez. De lo contrario, considerando el tormento que sufrió en su pesadilla, le habría sido imposible conservar algún rastro de cordura. Sin embargo, cada vez todo terminaba con él concluyendo que el Doctor Celestial era el culpable. Quizás sea porque, en lo profundo del subconsciente de Anai, entre todos los venerables del reino de la ley celestial en aquellos años, solo el Doctor Celestial era capaz de cometer tal acto. Li Fan reflexionó por un momento, confirmando la causa de este fenómeno. Podía comprender de alguna manera la forma de pensar de Anai. Después de todo, tanto el registro de la reparación del cielo como las escrituras inmortales del Doctor Celestial describían ciertos métodos de curación del Doctor Celestial que eran completamente contrarios a la moral humana ordinaria. En comparación con el dicho luchar contra el veneno con veneno, su enfoque iba mucho más allá. Todo se hizo con un objetivo final, curar la enfermedad y lograr el objetivo. En cuanto a qué métodos se emplearon en el proceso, nunca estuvieron dentro del ámbito de preocupación del Dr. Celestial. Tomemos como ejemplo este tratamiento de Anai. Todo el proceso de curación podría resumirse casi en 2 palabras: engaño y consuelo. Aunque Anai ya no sufriría el dolor del odio, ahora estaba atrapado para siempre en una confusión interminable. Curado, pero no completamente curado. Como mínimo, el síntoma específico que Li Fan originalmente pretendía tratar se resolvió. Este fue el Dao del Doctor Celestial, el principio que lo recorrió de principio a fin. Entraba en cierto modo en conflicto con la moralidad común. Sin embargo, Li Fan lo aplicó sin la más mínima carga psicológica. Dr. Celestial. La mirada de Li Fan parpadeó mientras calmaba gradualmente sus pensamientos. Después de confirmar que el tratamiento fue efectivo y que Anai no volvería a atacar a la foca pronto, Li Fan comenzó el trabajo de reparación de la restricción. La restricción del mundo oculto, vacío oculto, era extremadamente intrincada. Respecto al Dao de las restricciones, Li Fan solo había incursionado ligeramente en él durante sus reencarnaciones anteriores. Sin embargo, una vez que se comprende un método, todos los métodos pueden conectarse. Las formaciones y restricciones comparten muchas similitudes. Además, las enseñanzas del Doctor Celestial habían sido extraordinariamente detalladas. Todo el proceso transcurrió sin mayores errores. Después de medio mes, el sello aflojado finalmente fue reforzado una vez más. El Palacio Celestial de Cloudwater volvió a caer en completa quietud. Para ellos, quizás el sueño eterno sea el mejor final posible. Li Fan suspiró suavemente en su corazón y luego colocó una olla de vino al pie de la estatua de piedra de In Tam. Después de eso, su figura voló silenciosamente. Fuera del Palacio Celestial de Cloudwater, los extraños fenómenos que habían aparecido anteriormente en el cielo habían desaparecido. La paz había regresado al mundo. Por el momento, Li Fan no pudo pensar en una manera de contactar al Doctor Celestial. Así, simplemente acercó sus manos al cielo y se inclinó respetuosamente, indicando que su misión había sido completada. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C957. El regalo del Doctor Celestial capítulo 957. El regalo del Doctor Celestial. Después, Li Fan redujo deliberadamente su ritmo y regresó tranquilamente a la entrada del reino Spirit World. Tal como esperaba, a mitad de camino, la voz del Doctor Celestial volvió a resonar en su mente.
Bien hecho. Claramente, el Doctor Celestial ya había sentido que el sello del Palacio Celestial de Cloudwater había sido reforzado. Con tu ayuda realmente me he ahorrado algunos problemas. Si yo mismo hubiera ido. El Dr. Celestial se rió suavemente pero luego dejó de hablar. Antes de que el Doctor Celestial pudiera continuar, Li Fan tomó la iniciativa de informar todo lo que había sucedido dentro del Palacio Celestial de Cloudwater con todo detalle. Después de un largo silencio, Li Fan no pudo evitar preguntar, Venerable Uno, en aquel entonces, ¿qué era realmente? Parecía que el respetuoso discurso de Li Fan sobre Venerable One despertó algo profundo en la memoria del Doctor Celestial. Su tono, habitualmente tranquilo y sereno, ahora transmitía un raro rastro de emoción. Que pudieras descubrir la verdad oculta en la conciencia de Anai realmente superó mis expectativas. No es de extrañar que incluso Tianjue te considere su sucesor. La expresión de Li Fan se endureció ligeramente. En cuanto a lo que pasó en aquel entonces, eso es algo que solo yo puedo soportar. Saber demasiado no te traerá ningún beneficio. Aún estás demasiado débil ahora. Cuando alcances la cima de la integración de Dao, tal vez estés calificado para saberlo. El Dr. Celestial, por una vez, dio una explicación poco común. Li Fan dudó pero al final solo asintió levemente. Por cierto, ¿cómo es tu estudio del registro Mending Heaven? ¿Hay partes que te resulten difíciles de comprender? Después de una breve pausa, el Doctor Celestial volvió a preguntar, como si pretendiera resolver personalmente las dudas de Li Fan. Naturalmente, Li Fan no dejaría pasar una oportunidad tan única en la vida. Inmediatamente presentó las preguntas que le habían desconcertado durante su autoestudio. El Dr. Celestial respondió a cada uno pacientemente, uno por uno. Como se esperaba del Doctor Celestial, su comprensión del Dao de la medicina ya había alcanzado el nivel de perfección trascendente. A menudo, solo unas pocas palabras suyas hacían que Li Fan viera de repente la verdad como si el amanecer se le hubiera roto en la mente. Además, de las breves observaciones del Doctor Celestial surgirían nuevas ideas, ideas que ni siquiera están registradas en el registro de la reparación del cielo. Li Fan absorbió las enseñanzas como un hombre hambriento devorando un banquete. Pero como siempre, los momentos hermosos fueron fugaces. Al poco tiempo, pareció que el Doctor Celestial encontró algo de materia y terminó abruptamente la lección. Debes haberte estado escondiendo en un mundo pequeño antes. Por eso me esforcé mucho sin encontrarte. El corazón de Li Fan se tensó y estaba a punto de responder cuando escuchó al Doctor Celestial continuar. Una elección sabia. Antes de que su cultivo alcance su verdadera finalización, es realmente más seguro permanecer dentro de un mundo pequeño. Continúa tu cultivo. Recuerde, las técnicas son secundarias. Lo que realmente importa es tu contemplación del funcionamiento del Dao del cielo y la esencia del mundo. No importa cuán poderoso sea un arte de cultivo, en última instancia pertenece a otra persona. Solo lo que realmente te conviene es el camino más perfecto. Al escuchar esto, Li Fan se sintió como si le hubiera caído un rayo. Su corazón y su alma temblaron violentamente. El camino que realmente te conviene. Sus ojos se volvieron vacíos mientras caía en pensamientos interminables. Un caballero oculta su ventaja hasta el momento adecuado. El actual reino Xuanhuang aún no es tu verdadero escenario. Espera un poco más, no pasará mucho tiempo ahora, dijo el Doctor Celestial, con un tono profundo y lleno de significado oculto. Entonces, una luz dorada descendió de los cielos. Voló a una velocidad increíble y llegó ante Li Fan en un abrir y cerrar de ojos. Li Fan volvió a la cordura y miró con atención. Frente a él flotaba una única aguja dorada. Jeje, en aquel entonces había un dicho que decía que bajo mi aguja nadie escaparía del ciclo de la reencarnación. Si puedo dejar atrás algunos de estos, tal vez pueda preservar una chispa de mi legado. La voz tranquila del Dr. Celestial se desvaneció lentamente. Esta aguja te la regalamos para defensa propia. Mientras la aguja permanezca, la persona no perecerá. La expresión de Li Fan reveló alegría. Gracias, venerable. Sin embargo, el Dr. Celestial ya no respondió. Sin perder el decoro, Li Fan continuó inclinándose respetuosamente hacia los cielos de arriba. Luego, al mirar la aguja dorada que tenía delante,
su expresión se complicó. Finalmente, extendió la mano e intentó tocarlo. A diferencia de una aguja física que debería haber estado fría, Li Fan sintió una oleada de energía cálida fluyendo desde su palma hacia su cuerpo. En un instante, se formó una capa protectora que envolvió toda su alma divina. Li Fan se sintió como si su alma estuviera inmersa en una primavera cálida, suave y cómoda. Una sensación de seguridad que nunca antes había experimentado surgió en su corazón. ¡Qué tesoro! Solo este pensamiento surgió en la mente de Li Fan antes de que se apresurara a dirigirse hacia el reino Spirit Wood. Al regresar al reino Spirit Wood, Li Fan sintió profundamente que la concentración de energía espiritual había aumentado ligeramente. Parecía que el proyecto cultivo forestal del clan Tree Folk ya había comenzado a dar frutos. Sin molestarlos, Li Fan fue directamente al lugar donde se encontraba la estatua de piedra sin rostro. Cuando su sentido divino volvió a conectarse con la estatua, aparecieron en su mente imágenes de la federación de todos los mundos y de los seguidores del verdadero inmortal de la salvación y la compasión mortal. Solo entonces Li Fan dejó escapar un ligero soplo de alivio. Su mente y su alma estaban llenas de una genuina sensación de seguridad. Aunque había confirmado preliminarmente que, hacia los cultivadores del reino de la ley celestial, el Doctor Celestial era de hecho benevolente, Li Fan no bajó la guardia. Permaneció vigilante contra la capacidad del Dr. Celestial para leer las mentes. Aunque no fue un encuentro cara a cara, aunque fue simplemente una aguja de oro, se mantuvo cauteloso. Habiendo sufrido ya una gran pérdida una vez antes debido a la percepción invisible del Doctor Celestial, ¿cómo podría Li Fan aceptar ahora esta aguja sin reservas antes de descartar la posibilidad de que pudiera sentir sus pensamientos? Por el momento, la única carta en la mano de Li Fan que posiblemente podría contrarrestar al Doctor Celestial era la estatua de piedra sin rostro. El verdadero poder de ese verdadero inmortal sin rostro superó claramente incluso al del Doctor Celestial. Bajo la interferencia de su estatua, debería ser suficiente para bloquear la percepción del Doctor Celestial. Aunque sabía que se trataba, en cierto sentido, de un acto desesperado, Li Fan decidió seguir adelante. Después de todo, aparte del rey Xuantian, nadie había visto jamás al verdadero inmortal sin rostro. Pero el Dr. Celestial era un oponente tangible y existente en el presente. Aunque existen riesgos, sin duda las ganancias son tremendas. Dejando a un lado esta aguja dorada, solo la guía del Doctor Celestial vale 10 años de cultivo. Además, estaba su último recordatorio. El funcionamiento del Dao Celestial, la esencia del mundo, y el método de cultivo realmente adecuado para mí. Li Fan entrecerró ligeramente los ojos cuando un concepto preliminar comenzó a formarse en su corazón. Sin embargo, dejó esos pensamientos de lado temporalmente y centró su atención en estudiar la aguja dorada otorgada por el Doctor Celestial. Aunque había sido concedido por otro, dentro del cuerpo de Li Fan parecía como si siempre le hubiera pertenecido. Sin ningún proceso de refinación, podría controlarlo libremente solo por voluntad propia. Un método así era algo de lo que Li Fan ni siquiera había oído hablar. Con un simple pensamiento, la aguja dorada apareció una vez más ante él. No está forjado a partir de ninguna sustancia metálica. Después de observarlo repetidamente con su sentido divino, Li Fan llegó por primera vez a esta conclusión. Y además, al comparar la imagen grabada almacenada dentro de la piedra de la desviación Dao con la aguja dorada que tenía delante, Li Fan hizo un nuevo descubrimiento. Parece que después de entrar en contacto con mi alma divina, ha sufrido una transformación única. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C958. Equilibrando el poder de dos inmortales capítulo 958. Equilibrando el poder de dos inmortales. Al igual que recetar el medicamento adecuado para una enfermedad, la aguja dorada regalada por el Doctor Celestial cambió de forma en el momento en que entró en contacto con el alma divina de Li Fan. Según la forma de su alma, la energía de la aguja formaba una capa de protección apretada y envolvente a su alrededor. No es de extrañar que se pueda controlar sin refinamiento. Se siente como si estuviera hecho a medida para mí, un tesoro perfectamente en sintonía con mi alma divina. Además, Li Fan entrecerró los ojos y movilizó el poder de su alma, golpeando hacia afuera desde adentro contra la barrera protectora de la aguja dorada.
En el instante en que su alma divina impactó la capa, sintió que la fuerza se desviaba suavemente y se extendía hacia afuera como ondas a través de un estanque. La energía del impacto se dispersó uniformemente y se neutralizó fácilmente. Si la protección interior ya fuera tan resistente, se podría imaginar fácilmente la resistencia de su capa exterior. Después de una serie de experimentos, Li Fan concluyó con solo 4 palabras: tan sólido como paredes de hierro. Sin embargo, la protección de la aguja dorada solo se aplica al alma. Cuando se trata de destrucción física, su defensa es inferior a la de un tesoro ordinario de tipo armadura. ¿La aguja permanece intacta y el hombre sobrevive? Lo que dijo el Doctor Celestial no fue exagerado. Mientras el alma permanezca intacta, con su poder, recrear un cuerpo físico sería una cuestión trivial. Para destruir el alma, primero hay que atravesar la capa protectora de la aguja dorada. De hecho, de repente, una escena pasó por la mente de Li Fan. En el instante de un golpe fatal, justo antes de que la aguja se rompiera, una luz dorada se elevaría hacia el cielo, llevando su alma divina de regreso a la mano del Doctor Celestial. Li Fan estaba seguro de que el médico celestial todavía conservaba un control parcial sobre la aguja dorada que le había regalado. Aunque esto se hizo por preocupación por el único sucesor actual del reino de la ley celestial, no fue necesariamente algo bueno para Li Fan. ¿Cómo podría uno descansar tranquilo mientras otro tiene poder junto a su cama? Con el temperamento de Li Fan, le era imposible permitir que algo que no podía controlar por completo envolviera su alma divina. Si su alma alguna vez se congelara, impidiéndole regresar a su verdadero yo, eso sería verdaderamente la condenación eterna. ¿Hay alguna forma de disfrutar de la protección de la aguja garantizando al mismo tiempo una seguridad absoluta? Antes de la estatua de piedra sin rostro, Li Fan comenzó a reflexionar. En la actualidad, las cartas de triunfo que poseía y que podían restringir el poder del Doctor Celestial eran pocas en número, y todas eran variables incontrolables. Novs. Por ejemplo, el caos, el hambre y el molde gris. Un solo paso en falso conduciría a la destrucción del mundo Xuanuan y a la aniquilación mutua. Después de pensarlo mucho, la mirada de Li Fan finalmente se centró en el poder del voto dorado generado por la estatua de piedra sin rostro. Anteriormente, había almacenado todo el poder de voto dorado dentro del cuerpo de calamidad dentro de su Dantian. Cada vez que la capacidad se acercaba a su límite, el poder de voto se comprimía automáticamente sin la interferencia de Li Fan. Como resultado, aunque el poder de voto acumulado durante este periodo se había vuelto increíblemente vasto, todavía no podía llenar completamente ni un solo cuerpo de calamidad. Ese cuerpo de calamidad, con la forma del propio Li Fan, ahora brillaba con una luz dorada sagrada. El poder del voto dorado era una fuerza que trascendía el nivel actual de energía que Li Fan podía comprender. Todavía no había encontrado un método adecuado para utilizarlo. Lo único que pudo hacer fue guiarlo ligeramente. Poder de voto, poder de voto. Si sigo la voluntad de mi corazón y la insto a seguir adelante, ¿podría tal vez recurrir a su fuerza? Con ese pensamiento repentino, Li Fan comenzó su experimento. El resultado fue evidente. Era como si fueran dos especies completamente diferentes. El poder de voto dorado no mostró respuesta alguna a la invocación de Li Fan. Después de varios intentos fallidos, Li Fan no tuvo más remedio que cambiar su enfoque. Creó otro cuerpo de calamidad y lentamente guió el poder del voto dorado hacia él. Al mismo tiempo, instó al cuerpo de Kelameti a transformarse en una forma larga similar a una cuerda, parecida a un conducto que transporta el poder de los deseos dorados que fluye gradualmente. Este conducto se enrollaba alrededor de la defensa de la aguja dorada que envolvía el alma divina de Li Fan, tejiéndola lentamente en una capa externa de protección. Durante todo el proceso, Li Fan fue extremadamente cauteloso. Ni la aguja dorada del Doctor Celestial ni el poder del voto dorado eran fuerzas que pudiera controlar actualmente. Él solo podía guiarlos, obligándolos a contenerse unos a otros. Solo entonces se sintió algo a gusto. De hecho, hacer esto fuera de su alma divina era extremadamente peligroso. Incluso el más mínimo error podría resultar en la aniquilación de su alma divina. Pero con la existencia de Trus como respaldo, Li Fan sintió que tenía la calificación para correr un riesgo tan audaz. Si algo realmente sale mal,
las dos fuerzas primero se notarán como inmensas presencias y me ignorarán instintivamente, como una simple hormiga. Tal es su naturaleza. De hecho, esto es más seguro que enfrentarse a cualquiera de ellos solo. Esto es lo que se llama el camino del equilibrio. Li Fan miró el cuerpo de Kelameti lleno de poder devoto dorado, que ahora aparecía como cordones dorados entrelazados con la protección de la aguja dorada, y asintió con satisfacción. Si la aguja dorada del Doctor Celestial entrara en erupción, seguramente activaría primero el poder del voto dorado. Y viceversa. Si Li Fan sufriera un golpe fatal por parte de un enemigo externo, ese atacante enfrentaría un doble contraataque tanto de la aguja dorada como del poder del deseo dorado. Para usar una analogía burda, Li Fan ahora era como un hombre con dos bombas atadas a su cuerpo. Cualquier acto capaz de hacerle daño podría detonar las bombas por completo. Li Fan creía que incluso un soberano celestial inmortal de la longevidad no saldría ileso si era golpeado por ambos poderes simultáneamente. De hecho, en un momento crítico, Li Fan podría incluso desencadenar él mismo las explosiones para lograr resultados inesperados. Aproveche la situación y controle el flujo. Esta es la esencia de mi naturaleza. Cuando las dos fuerzas finalmente alcanzaron el equilibrio, Li Fan admiró silenciosamente su creación y sintió una breve oleada de orgullo. Sin embargo, rápidamente recuperó la sobriedad. Esto es simplemente un recurso temporal nacido de la necesidad. Si puedo comprender completamente la aguja dorada del Doctor Celestial y formar mi propia defensa divina del alma. Si el Doctor Celestial pudo lograr esto, entonces no hay razón para que yo no pueda. Li Fan percibió cuidadosamente los atributos energéticos de la aguja dorada que rodeaba su alma divina, contemplando en secreto mientras hacía referencias cruzadas del contenido de The Heavenly Doctor Immortal Scripture y The Mending Heaven Record. El tiempo pasó sin que él se diera cuenta. Finalmente, Li Fan se sorprendió por una imagen repentina en su mente. Fue noticia de los seguidores del verdadero inmortal de la salvación y la compasión mortal. La tarea que les había asignado, encontrar a alguien capaz de reconstruir la apariencia anterior de un cultivador a partir de su cráneo, finalmente había dado resultados. Originalmente, Li Fan había pensado que sería un asunto sencillo. Sin embargo, dentro del vasto reino Xuanwang, aparte de él, nadie más tenía tal necesidad. Como la habilidad no tenía ningún valor práctico, naturalmente ningún cultivador la había estudiado jamás. Solo después de que Li Fan emitiera una misión de recompensa con recompensas suficientes, algunos cultivadores comenzaron a intentarlo. Prefectura de Tongyan, Luosusen. Después de comprender el nombre y la información del cultivador objetivo, Li Fan pensó por un momento y decidió hacerlo personalmente. El asunto era de gran importancia para, la verdad, y no podía tomarlo a la ligera. Su figura brilló y desapareció como un fantasma. Al poco tiempo, Li Fan llegó a la residencia rupestre de Luosusen. Al igual que los excéntricos cultivadores Jin Sangren y Simen Yu, a Luosusen tampoco le gustaba vivir entre otros. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C959, el desenlace final del misterio de lo inmortal y lo mortal capítulo 959, el desenlace final del misterio de lo inmortal y lo mortal. En una montaña remota dentro de la prefectura de Tongyan, Li Fan dedicó un esfuerzo considerable antes de localizar finalmente este lugar. Incluso desde fuera de la cueva, podía sentir débilmente ondas de energía siniestra que emanaban del interior. También había innumerables sonidos susurrantes, susurrando suavemente y resonando alrededor de sus oídos, como los lamentos de espíritus resentidos de cuentos antiguos. Sin embargo, Li Fan sabía claramente que dentro del reino Xuanwang no existían los llamados cultivadores fantasmas. Después de la caída de un cultivador, en la mayoría de los casos, su esencia regresaría directamente al Dao. Solo en circunstancias muy raras podría quedar un rastro de alma remanente. Incluso conservar recuerdos completos y una conciencia clara de la propia vida ya era difícil, y mucho menos volver a cultivarlo en forma de alma remanente. Por supuesto, esos extraños seres del Palacio Celestial de Cloudwater fueron excepciones, no dentro del ámbito de la discusión ordinaria. Li Fan dejó escapar un resoplido frío y, al instante, las voces murmurantes desaparecieron sin dejar rastro. Entró en la cueva de Luosusen, solo para ver esqueletos humanos esparcidos por todas partes en poses caóticas. Cada uno estaba dispuesto en una posición realista,
dando la inquietante ilusión de que todavía estaban vivos. Un cultivador enano, que apenas llegaba a la rodilla de Lifan, conversaba solemnemente con uno de los esqueletos. Tercer hermano, no te preocupes. Sé que no estás satisfecho con la nueva esposa que encontré para ti. Está bien, ya he elegido otro para ti. Además, convence al cuarto hermano. Ya era vergonzoso que no pudiera encontrar un compañero Dao mientras estuviera vivo, planea permanecer solo por la eternidad, incluso después de la muerte. Murmuró una y otra vez con expresión seria, como si el esqueleto que tenía ante sí estuviera realmente vivo. Li Fan observó sin expresión alguna. Provocó una tos leve que hizo que el cultivador enano volviera a la normalidad. ¿Quién eres? El cultivador enano inclinó la cabeza hacia arriba, entrecerrando los ojos como si intentara discernir el rostro de Li Fan. Pero Li Fan hacía tiempo que había cambiado su apariencia y ocultado su aura, haciendo imposible que el enano pudiera ver a través de ella. ¿Eres tú el cultivador capaz de reconstruir la apariencia viva de los difuntos a partir de sus cráneos? Li Fan declaró su propósito directamente. El cultivador enano parpadeó y luego asintió repetidamente. Sí, ese soy yo. Frotándose las manos, continuó, te he estado esperando durante bastante tiempo. Escuché que mientras se complete la tarea de reconstrucción, la recompensa mínima es de 10.000 puntos de contribución, B. Li Fan sonrió levemente y asintió. Tenga la seguridad de que recibirá una compensación completa. Pero, ¿estás realmente seguro? Li Fan lo miró y su tono se profundizó. La presión invisible que emanaba de Li Fan hizo que el enano se estremeciera involuntariamente. Sin embargo, pronto se dio una palmada en el pecho con un fuerte pa, jurando seriamente, yo, Luo Suzen, he tratado con los muertos desde la infancia, a mis ojos no son montones de huesos, sino personas vivas que respiran. Si ni siquiera yo puedo hacerlo, nadie en este mundo puede hacerlo. Solo entonces Li Fan habló lentamente. Entonces comencemos. Estableció una formación alrededor del área, sellando toda la morada de la cueva. Luego, en el aire, Li Fan proyectó la imagen de una calavera, la misma que se exhibe en el centro del Museo del Tesoro Divino. Al principio, Luo Suzen parecía distraído y ocasionalmente miraba los esqueletos esparcidos por toda su morada. Pero a medida que el cráneo fue tomando forma poco a poco, su atención se centró por completo en él. Cuando la proyección finalmente se solidificó, Luo Suzen quedó completamente fascinado, acercándose inconscientemente y con su expresión llena de asombro. Tan perfecto. ¿Cómo podría haber una estructura craneal tan impecable en este mundo?, murmuró para sí mismo. ¿Perfecto? Li Fan frunció ligeramente el ceño. Pensando que Li Fan dudaba de él, Luo Suzen rápidamente se animó y gesticuló emocionado. ¿No es perfecto? Mira el hueso frontal, el hueso parietal y el hueso occipital, maravilloso. Sus proporciones y combinaciones encajan con absoluta precisión. Es simplemente. Después de contener la respiración durante un largo rato, finalmente exclamó 8 palabras, naturalmente formado, impecable y divino. Li Fan entrecerró los ojos lentamente. Sin esperar la insistencia de Li Fan, Luo Suzen comenzó con impaciencia a restaurar la apariencia del cráneo anterior a su muerte. Su método era bastante extraño. No fue a través de ningún arte secreto ni técnica mística. En lugar de eso, intentó nerviosamente comunicarse directamente con el cráneo. Por supuesto, era solo una proyección y no podía responder a Luo Suzen. Sin embargo, Luo Suzen pareció recibir realmente algún tipo de respuesta y su expresión se volvió cada vez más emocionada. Aunque Li Fan todavía tenía dudas al respecto, de repente vio a Luo Suzen agitando su mano derecha en el aire, comenzando a dibujar el rostro que una vez poseyó el cráneo. Así que Li Fan esperó pacientemente una vez más. A medida que la apariencia fue tomando forma, la expresión de Li Fan se volvió cada vez más solemne. Cuando la imagen finalmente apareció completamente ante él, luchó por controlar su expresión facial, tratando de ocultar el shock que surgía en su corazón. Se quedó mirando la imagen flotando en el aire durante un largo rato. En voz baja y pesada, Li Fan preguntó, ¿tú, estás seguro de que no cometiste ningún error? Aunque sabía que la pregunta no tenía sentido, aún así la hizo. Como era de esperar,
Luo Susen reaccionó con fuerte emoción. ¿Un error? ¿Te atreves a cuestionarme? Antes de que pudiera terminar, Li Fan respiró profundamente y se le salió la manga ancha. Inmediatamente arrastró a Luo Susen junto con todo lo que había dentro de la mansión de la cueva hacia su cielo de la cueva de los 5 elementos, suprimiéndolo todo. Luego borró todo rastro dejado. ¿Cómo pudo ser él? Li Fan estuvo flotando en el aire durante mucho tiempo y aún no podía comprenderlo. Él no podía afrontar esta verdad. El primer cultivador infectado por el miasma inmortal mortal. El primer cultivador infectado por el miasma inmortal mortal. Li Fan murmuró durante un largo rato, luego su figura se alejó, dirigiéndose hacia el mar de Kunyun. Su destino, naturalmente, era donde el taoísta Jin también estaba realizando investigaciones sobre el miasma inmortal mortal. Según el sentido espiritual de Li Fan, el taoísta Jin aún no había llegado a una conclusión final en su investigación. Pero el taoísta Jin parecía haber sentido algo, volviéndose vacilante e incómodo. La frecuencia de sus experimentos había disminuido claramente. Incluso parecía, como si ya no quisiera realizar la verificación final. Con su velocidad llevada al límite, Li Fan llegó rápidamente ante el taoísta Jin. El taoísta Jin se sorprendió por la repentina aparición de Li Fan. Justo cuando estaba a punto de hablar, Li Fan levantó ligeramente la mano para detenerlo. Daoist Jin, sobre el primer cultivador que fue infectado por el miasma inmortal mortal. He hecho un descubrimiento impactante. Todo el cuerpo del taoísta Jin tembló, su rostro se llenó de incredulidad mientras miraba fijamente a Li Fan. Este resultado es demasiado inconcebible. Desafía toda razón. Debes haber tenido alguna premonición ya, ¿verdad? El taoísta Jin permaneció en silencio durante un largo rato antes de asentir amargamente. Li Fan respiró profundamente y dijo en voz profunda, entonces, por favor comience la verificación final. También me gustaría que me ayudaras a confirmar esto. El taoísta Jin permaneció inmóvil durante mucho tiempo y luego suspiró abatido. Finalmente, llevó a Li Fan a la cámara de pruebas. A través de la pared exterior transparente, Li Fan pudo ver débilmente la costilla blanca que el taoísta Jin había estado guardando. Un espeso miasma blanco se filtraba continuamente desde el entorno, llenando todo el espacio. El taoísta Jin formó sellos de mano repetidamente y su expresión cambiaba constantemente. Bajo su control, la niebla se fue diluyendo lentamente. Poco a poco, parecía que algo invisible en el aire estaba siendo arrastrado hacia la costilla blanca. Cuando la cámara transparente finalmente quedó libre de niebla, el rostro del taoísta Jin se puso mortalmente pálido al caer al suelo. Así es realmente. Realmente es así. Murmuró débilmente para sí mismo. Li Fan habló lentamente de la conclusión final. El primer cultivador infectado por el miasma inmortal mortal fue la misma persona que lo creó. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C960. Soberano celestial eternamente reverenciado. Capítulo 960. Soberano celestial eternamente reverenciado. El primer cultivador infectado por el miasma inmortal mortal fue también la misma persona que lo creó. La voz de Li Fan resonó con calma. El maestro Jin no discutió. Se agarró el pelo con fuerza, como si el hecho le causara un gran dolor. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es eso posible? Él seguía murmurando, desconcertado y triste. Después de un largo silencio, Li Fan continuó lentamente. El miasma inmortal mortal se formó contra el principio del cielo y la tierra. Quienquiera que pudiera crear el miasma inmortal mortal. Solo podría ser el soberano celestial inmortal de la longevidad. En otras palabras, lo que tenemos ante nosotros es el hueso restante de un inmortal de la longevidad recién establecido. En el momento en que el miasma inmortal mortal nació dentro de él, bajo las reglas establecidas por el nuevo método del ancestro inmortal, alcanzó así el reino inmortal de la longevidad. Pero al mismo tiempo, la fuerza gobernante llamada miasma inmortal mortal comenzó a correr desenfrenadamente y a causar estragos dentro de su cuerpo. Los hombres comunes pueden matar a los inmortales. El poder del miasma inmortal mortal es conocido por todos en el reino Xuanhuang. Pero creo que si ese soberano celestial inmortal de la longevidad hubiera querido preservar su vida, podría haberlo hecho. Pero no lo hizo.
Si se hubiera preservado, eso significaría que habría roto nuevamente la regla que creó. Aunque no conduciría necesariamente al fracaso del contraprincipio. Li Fan hizo una pausa, como si pensara y dedujera. Después de un momento habló con fuerza. Es muy probable que haya dejado un vacío legal. El soberano celestial de la longevidad podría ignorar el poder del miasma inmortal mortal. Para evitar que eso sucediera, dejó que el miasma inmortal mortal lo consumiera. Equivale a enterrarse con sus propias manos. El resultado fue solo esto: los cultivadores de Swanwam, independientemente de su nivel de cultivo, desde el establecimiento de la fundación hasta el soberano celestial inmortal de la longevidad, no pueden escapar del efecto del miasma inmortal mortal. La expresión de Li Fan fue solemne. Pero, ¿qué significado tiene esto? En apenas unos miles de años, el miasma inmortal mortal se ha extinguido prácticamente. Con un manejo cuidadoso, los cultivadores aún pueden sacrificar mortales a voluntad. Entonces, ¿por qué este soberano celestial de la longevidad, con qué propósito, sacrificó su vida para crear el miasma inmortal mortal? Se mostró una profunda duda en el rostro de Li Fan. Esto no fue un acto. Era genuino. El maestro Jin guardó silencio. Agitó la mano suavemente y la pared transparente frente a él desapareció. Cogió con cuidado la costilla blanca del suelo como si fuera un tesoro raro y la acarició suavemente. B.S. Cuando vi por primera vez esta costilla, la imagen de su dueño en vida pareció aparecer ante mis ojos. ¡Qué cara tan hermosa era! Ni siquiera las palabras más floridas del mundo podrían describir ni siquiera una fracción de ello. Sin embargo, una persona tan perfecta murió porque fue infectada por el miasma inmortal mortal. En ese momento, juré en secreto encontrar al culpable que creó el miasma inmortal mortal y provocó la caída de esta persona perfecta, y luego. El maestro Jin soltó una risa amarga. Nunca imaginé que después de todos estos años de búsqueda, el supuesto asesino estaba justo frente a mí. Y yo no lo sabía en absoluto. Golpeado hasta la médula, el maestro Jin tosió una gran cantidad de sangre. Después de limpiarlo, agarró con fuerza la costilla, con las venas abultadas en la mano. Al ver esto, Li Fan recordó de repente la primera vez que vio al maestro Jin. Él había sido el mismo entonces, con ropa destartalada. Murmuró constantemente: te encontraré, te encontraré. Ahora finalmente había encontrado al llamado asesino. Pero este resultado no era algo que pudiera aceptar fácilmente. Haber perseguido la mayor parte de su vida y descubrir que el asesino era él mismo la víctima. ¡Qué ironía! No es de extrañar que cada vez, poco después de descubrir la verdad, se prendiera fuego y muriera. Li Fan pensó en silencio. Li Fan también recordó de repente que en una vida anterior Su Chanyu había llegado a la isla Jin Jin por casualidad y le habían enseñado el establecimiento fundacional a través de uno mismo. El maestro Jin había actuado como lo hizo porque Su Chanyu intentó salvar a los mortales en la isla. En ese momento, el maestro Jin preguntó: ¿por qué? ¿Por qué tú, un cultivador, irías a salvar a esos mortales? Ahora parece que no estaba simplemente interrogando a Su Chanyu. Estaba desconcertado por las acciones del soberano celestial inmortal de la longevidad que creó el miasma inmortal mortal. No solo el maestro Jin, sino también Li Fan no podían entender tal comportamiento. Incluso si uno admite que alguien en el mundo fue lo suficientemente noble como para sacrificar su vida para proteger a los mortales. Al menos el sacrificio debe ser efectivo para que tenga sentido. Del estado actual del reino Swanwam, los mortales están solo un poco mejor. Todavía son sacrificados por los cultivadores a voluntad y no pueden protegerse. Al igual que los casos anteriores de Kou Hon y Dao Swansea. Los cultivadores de Foundation Establishment pueden arrasar fácilmente una ciudad mortal. En comparación con la época anterior al nacimiento del miasma inmortal mortal, nada parece haber cambiado. Si todo lo que quería era esto, entonces no es noble, es una tontería. Li Fan creía que un cultivador que pudiera ir en contra del principio del cielo y la tierra nunca podría ser tan ingenuo. Entonces, ¿cuál era su verdadero propósito? Mientras Li Fan reflexionaba, el maestro Jin se puso de pie tambaleándose, colocó la costilla blanca contra su pecho y la guardó con cuidado. Li Fan todavía expresó su pregunta.
El maestro Jin sonrió miserablemente. ¿Aún no lo entiendes? Lo hizo no solo por los mortales del mundo, sino también por los cultivadores del mundo. ¿Los cultivadores del mundo? El cuerpo de Li Fan tembló, como si se hubiera dado cuenta de algo. Después de que el ancestro inmortal estableció el nuevo método que invierte el principio del cielo y la tierra, todos los cultivadores deben practicar de acuerdo con el nuevo método. En teoría, a partir de ahora, por brillante o talentoso que sea un cultivador, nunca podrá escapar del marco establecido por el método del ancestro inmortal. Están destinados a ser suprimidos para siempre por el gobierno del ancestro inmortal. Desde cierta perspectiva, para los cultivadores de Xuanwang, el método del ancestro inmortal es invencible. El maestro Jin parecía un poco enfermo mientras hablaba a trompicones. De repente apareció una escena en la mente de Li Fan. Una figura vestida de blanco suspiró al cielo. Ante nosotros, el camino hacia la inmortalidad está por delante, pero no se puede recorrer, porque el ancestro inmortal transmisor del Dharma se encuentra arriba. Pero él, a costa de su vida, creó una posibilidad para los cultivadores de Xuanwang. Una posibilidad que podría amenazar el método del ancestro inmortal. El maestro Jin quedó atónito por un momento y luego continuó. Ambos son soberanos celestiales inmortales de la longevidad, aunque su fuerza y poder de combate pueden ser mucho más débiles en poder de combate que el ancestro inmortal, su reino es en realidad el mismo. Dado que el miasma inmortal mortal podría causarle un daño fatal, según la misma lógica. El miasma inmortal mortal también puede herir gravemente o incluso matar al ancestro inmortal. La voz del maestro Jin se elevó de forma extraña, con un toque de emoción. Desde la gran catástrofe, el ancestro inmortal casi ha desaparecido del mundo. Incluso después de restablecer la alianza de los 10.000 inmortales, rara vez apareció. ¿Quién puede decir que no hubo factores como este? Porque él también lo temía. Ah. El comportamiento del maestro Jin se fue alterando gradualmente. No solo encontró un método para que los cultivadores del mundo mataran al ancestro inmortal, sino que también señaló el camino para destruir completamente la orden del ancestro inmortal. Después de todo, ¿confiar únicamente en el miasma inmortal mortal para matar al ancestro inmortal? Aunque es posible, la probabilidad de éxito es extremadamente baja. Pero el método que indicó para destruir la orden del ancestro inmortal es absolutamente viable. El maestro Jin, conmocionado por la emoción, escupió otro bocado de sangre. Si el miasma inmortal mortal puede convertirse en un punto débil del método del ancestro inmortal, ¿por qué no crear más puntos débiles? Mientras haya quienes puedan alcanzar el reino inmortal de la longevidad y estén dispuestos a sacrificarse, las grietas en el método del ancestro inmortal se multiplicarán. Un día estará lleno de agujeros y colapsará de un solo golpe. Los ojos del maestro Jin se abrieron en estado de shock. Mientras haya alguien como él, dispuesto a sacrificarse. Li Fan se quedó en silencio. Para que todos los seres del mundo alcancen tal iluminación. Eso era pedir lo imposible. Un lado ofrecía vida eterna y libertad despreocupada, mientras que el otro significaba apostar la propia existencia por un futuro vago e incierto. Cualquier acuerdo sabría cuál elegir. Pero él no era como la gente común. El maestro Jin soltó una risa amarga. En todos los miles de años del reino Xuanwang, ningún cultivador aparte de él ha hecho algo así. Maldita sea todo. Todos merecen morir. Li Fan intentó consolarlo. Compañero taoísta Jin, no seas tan extremo. Pero el maestro Jin lo ignoró por completo. Su mirada hacia Li Fan se volvió cada vez más hostil. ¿Qué sabes? Sacó una costilla blanca pálida de su túnica, con los ojos llenos de desdén. Sé que todos los cultivadores del mundo tienen miedo a la muerte. ¿Cuántos de ellos solo comenzaron a cultivar en primer lugar porque temían morir? ¿Pero cómo pueden sus vidas compararse con las de él? Él. Una tenue línea de sangre se filtró de los ojos del maestro Jin. Él era el soberano celestial inmortal de la longevidad original. Las palabras golpearon el alma de Li Fan como un trueno. Incluso con su compostura habitual, no pudo evitar soltar, ¿qué? ¿Él era el original, un soberano celestial inmortal de longevidad? ¿Qué quieres decir con eso? Li Fan siguió adelante rápidamente. ¿Qué quiero decir? Justo lo que dicen las palabras.
Antes de que perecieran los métodos antiguos, él era el cultivador final para alcanzar la verdadera longevidad a través del poder del cielo y la tierra misma, un verdadero antiguo, soberano celestial inmortal de la longevidad. El maestro Jin dijo lentamente, palabra por palabra. Solo el hueso de un antiguo soberano celestial podría albergar tal creación divina. Mientras hablaba, el maestro Jin acarició la costilla con una obsesión casi reverente. Entonces, de repente, su expresión cambió a una de fría oscuridad. Miró fijamente a Li Fan. Después de un momento tenso, el maestro Jin levantó la cabeza hacia los cielos, con los ojos llenos de confusión e incredulidad. Murmuró para sí mismo, además, no era como esos pequeños ladrones. Su longevidad era algo que este mismo mundo le había otorgado. Podría simplemente haber dejado este lugar atrás. Li Fan no lo interrumpió. Grabó en silencio cada palabra que murmuró el maestro Jin. La longevidad del método antiguo es inmortal, y no solo la longevidad ordinaria. No es de extrañar que fuera invencible, ya sea en la secta domadora de bestias o en la secta de la espada celestial. Pero entonces, ¿cómo exactamente se convirtió en un inmortal de la longevidad? Podría ser que, en aquel entonces, cuando ascendió en un solo paso, no simplemente ascendió de mortal a transformación del alma, pero transformado directamente de mortal a soberano celestial inmortal de longevidad. Li Fan encontró el pensamiento absurdo. Este progreso no tuvo precedentes en toda la historia. Si eso fuera cierto, sería demasiado escandaloso. Incluso si el cielo mismo lo favoreciera, no podría haber llegado tan lejos. Él no era simplemente el hijo favorito del cielo, era como si el cielo lo tratara como a su propio padre. ¿Podría ser que en una vida anterior, salvó al propio reino Xuanwang? A medida que se formó este pensamiento, surgió una noción extraña en la mente de Li Fan. Se quedó congelado un poco. ¿No podría ser posible? Rápidamente organizó sus pensamientos, pero la sospecha en su corazón solo se hizo más fuerte. Ambos eran seres perfectos. Ambos se preocupaban por todos los seres vivos del reino Xuanwang. El rey Xuantian había desaparecido misteriosamente. Años después, otro mortal apareció en el mundo. Fue favorecido por el propio Dao Celestial, recibiendo niveles absurdos de gracia y protección. Pieza a pieza, todo conectado, formando una respuesta. Li Fan no pudo evitar pensar, podría ser. ¿El señor Bai es la reencarnación del rey Xuantian? De hecho, el cráneo reconstruido que había visto tenía un parecido idéntico al del señor Bai. Y la razón por la que el mundo creyó que el primer cultivador infectado por el miasma inmortal mortal llevaba el apellido Su fue porque Li Fan recordó lo que había presenciado hace mucho tiempo dentro del reino inmortal caído. Dougi no era más que una creación defectuosa dejada de lado. Si no fuera por el pequeño Bai. Luya, de cabello amarillo, le había estado explicando esto a Li Fan antes de recibir una fuerte patada por detrás. Se sacudió el polvo torpemente. Luya se corrigió apresuradamente. Si el señor Bai no lo hubiera curado personalmente, Dougi habría muerto hace mucho tiempo. De hecho, el título de señor Bai proviene de los huérfanos de la ciudad de Ningyuan. Al escuchar a otros llamarlo pequeño Bai, respetuosamente lo cambiaron a señor Bai. Quizás ni siquiera ellos sabían su verdadero nombre. Y dado el temperamento del señor Bai, incluso si se hubiera dado cuenta de su malentendido, probablemente no los habría corregido. Mientras los niños fueran felices. Después de todo, el señor Bai era un nombre agradable. Su Bai. Así que ese era su nombre. Con el antiguo camino de la longevidad inmortal, desafió las leyes mismas del cielo y alcanzó la longevidad inmortalidad de nuevo. Una vez creí que nadie en la existencia podría lograr tal cosa. Nunca lo imaginé. Li Fan recordó una conversación pasada entre Sunny y San Lianchen. Cuanto más favorecidos sean el cielo y la tierra, más difícil será desafiar sus leyes. La reacción será mucho más fuerte. Desafiar a los cielos en tales circunstancias. Li Fan cayó en un silencio más profundo. Sus pensamientos se agitaron sin cesar hasta que una extraña sensación lo devolvió al presente. Una energía extraña comenzó a surgir del cuerpo del maestro Jin. Li Fan se dio cuenta de que algo andaba muy mal,
El maestro Jin parecía al borde de perder el control. Sin embargo, dentro de ese frenesí, también pareció vislumbrar innumerables secretos del mundo, como si estuviera desentrañando el pasado y el futuro del dueño original de la costilla. ¿Por qué? ¿Por qué? El maestro Jin se agarró la cabeza en agonía. Una línea vertical apareció en el centro de su cuerpo y lentamente comenzó a dividirse. Li Fan dio un paso atrás con cautela. El maestro Jin rodó por el suelo, retorciéndose de dolor. Desde debajo de la isla Jin, donde estaban almacenados innumerables de sus cadáveres, se produjeron una serie de explosiones. La tierra temblaba con débiles ruidos retumbantes. Después de un periodo de tiempo desconocido, el maestro Jin saltó de repente y su rostro brilló de emoción salvaje. Ahora lo entiendo. Contacto, tos.